El gusano, cuando quiere volverse mariposa, se tiene que transformar. Metes a esa oruga a que le duela porque se va a moler, para que le salgan alas. Entonces eso es lo que nos da miedo. Las alas se abren cuando nos ha dolido lo suficiente. Te diste cuenta que la solución no era afuera, sino adentro. Lo que nos pasa es que no conocemos la esencia. Entonces nos creemos los personajes, la personalidad, nos creemos el personaje que somos. Y cuando alejamos el personaje de la esencia es donde el alma empieza a hablar y habla a partir de las emociones. Las emociones son la comunicación. Y si no le haces caso a las emociones, entonces se enferma el cuerpo, porque las emociones son energía y la energía no se muere, la energía se transforma. Estás enferma, tu glándula no secreta serotonina, no eres tú, cuando tienes ganas de morirte no eres tú, es tu cerebro enfermo. Seguían poniendo la responsabilidad en otra cosa, no en mí. Hasta el momento en que te hiciste cargo, desde ahí empezó. Lina Céspedes, fundadora de La Rara Consultorías, coach y especialista en enneagrama. Trabaja con las creencias que están definiendo tu forma de liderar. Hoy descubrirás cómo transformarlas y desarrollar una claridad emocional que no se mide, pero que lo cambia todo. Lina, de la incomodidad realmente nace la transformación y nos hemos dado cuenta que hay que ser un poco disruptivos y cambiar realmente lo que tenemos adentro de nuestra vida. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Nerviosa, las cámaras me ponen nerviosa, pero bien, Pero bien. bien, contenta. Bueno, qué chévere. Yo quiero que nos cuentes un poquito para las personas que no te conocen, quién es Lina y cómo es eso de la rara, de dónde nace eso. Lina es la rara. Lina es un ser humano rarito. Nada, de formación, soy administradora de empresas, financiera. em, y yo digo que soy financiera rehabilitada, porque muchos años de mi vida me dediqué a eso, me dediqué a ser financiera, trabajé en Bancolombia muchísimos años, 11 años, ejerciendo mi administración y mis finanzas, pero hubo un momento en mi vida que tuve un punto de quiebre importante, que fue a mis 30, que no tuvo que ver con que estaba cumpliendo 30 años, pero fue en ese momento de la vida. Pero dicen que a los 30 llegas de quiebre. Sí, de hecho lo estaba hablando ahorita en una sesión que estaba haciendo y es más o menos entre los 28 a los 42 años. Mm. En esa etapa de la vida donde estamos viviendo dos septenios, los seres humanos vivimos la vida en septenios, de los 28 a los 35 hay uno, de los 35 a los 42 hay otro, y son unos septenios muy trascendentes en la vida completa del ser humano, en el que tenemos un miedo muy profundo a perder. Y eso hace que empecemos a hacernos preguntas entre los 30, que son la mitad de los dos. Vení, ¿y yo para qué hago todo esto? ¿Y yo para qué tengo todo esto? ¿Y yo para qué estoy trabajando tanto? ¿Y yo para qué hago plata? Y hago plata, y compro casa, y compro carro, y viajo, y como, y para qué, ¿cierto? Entonces es un momento en el que lo tengo que seguir haciendo porque me monté en un tren de vida del que lo necesito. Me casé, tengo hijos, me endeudé, compré casa, carro, moto, lo que sea, eh, pero no sé si esto es lo que quiero seguir haciendo en mi vida. Pasa mucho. Pasa con la pareja, vení, estoy casado, llevo muchos años casado, no sé, pero no sé si soy feliz en este matrimonio, no sé si quiero estar acá toda la vida, no sé. Nos pasa que empezamos a preguntarnos porque ya el alma empieza a pedirnos un sentido más trascendente. Ya entendimos que no es solamente hacer por hacer o tener por tener. Entonces es en esa etapa, en ese momento en el que empieza todo ese proceso de transformación y el mío empezó a los 30. Wow, ahora entiendo. Creo que ya estoy entendiendo qué es lo que me pasa. Bueno, Lina, yo quiero que nos cuentes qué tienes adentro tuyo. Ay, qué bonita pregunta. Dentro mío tengo mucha sensibilidad que por muchísimos años de mi vida no la reconocía. Y al no reconocerla, la satanicé. Em, y después, a partir de un proceso de viaje para adentro, como tu podcast nos invita, Muy bien. me di cuenta que mi luz está en mi sensibilidad, mira, los seres humanos somos como los diamantes, que tú sabes que los diamantes son producto de un carbón que estuvo expuesto a altas presiones, a una presión altísima, ese carbón se vuelve diamante.
los seres humanos no somos la diferencia. O sea, somos un carbón cuando estamos en oscuridad, pero solo de esa oscuridad es que sale la luz. Entonces, cuando yo te hablo de mí, de mi sensibilidad, esa sensibilidad que en oscuridad es muy, muy difícil, que en oscuridad es que me duele todo, que me duele la vida, que me duele la realidad, que de verdad me duele el cuerpo, que, que me afectan las luces, los sonidos, los olores, los sabores, que en oscuridad se me vuelve depresión, que en oscuridad he estado en depresión profunda, medicada, muy, muy mal. Eso es en oscuridad, o sea, desconectada de mí. Pero en luz esa misma sensibilidad es la que me da la capacidad de ser muy creativa, la capacidad de ver belleza donde otros no la ven, de ver belleza en las personas, de ser una coach o una líder cuando organizacionalmente he tenido roles de liderazgo, una líder que es capaz de ver a su equipo desde muchas aristas y sacar la mejor versión de cada una de esas personas. Pero eso me lo da esa sensibilidad, ¿cierto? Eh, entonces hoy en día me dedico a hacer ese puente en las organizaciones, entre esos líderes que todavía no son capaces de ver esa sensibilidad en ellos o no, de explotarla y mostrarles que a partir de esa sensibilidad ellos llegan a su resultado, que para eso están en las organizaciones, pero que además hacen que esas personas brillen a todo nivel, como seres humanos, como empleados, como parejas, como papás, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que tengo adentro, pura sensibilidad. Qué bello porque también estaba pensando mientras estabas contando, hay veces como que llevamos a la negación, o sea, como que no permitimos esa negación donde tenemos, de no dejar aflorar eso que tenemos, como nos estabas diciendo, de la sensibilidad, porque querías apartar algo que realmente es tuyo y la sensibilidad es parte de ti, pero en ti también era la negación de no aceptarlo. Pero hasta que lo aceptamos y amamos lo que realmente es, que es lo más importante, empezamos a aceptar y realmente como a aprender a soltar y a dejar ser lo que tú realmente eres. Sí. Yo quiero que hablemos un poquito del coaching. El coaching acá está un poquito estigmatizado Mm. porque lo hemos llevado más hacia el tema motivacional o hacia el tema de parte de transformación, pero ese de vamos, tú puedes. Y realmente tú que trabajas con muchos equipos de muchas empresas, ¿cómo ha sido ese trabajo como coach en esas empresas? Mira, yo te lo voy a mostrar con mi experiencia. Es decir, hoy yo soy coach por las experiencias que yo como ser humano viví y por cómo me sirvió a mí tener un coach como, como facilitador de mis procesos, ¿sí o no? Entonces, cuando yo trabajé en Bancolombia, yo fui líder muchos años, entonces teníamos una escuela en la que nos entregaban muchísima información muy valiosa, muy, pero en ese momento de mi vida, a mí esa información me entraba por acá y me salía por acá. ¿Sí es? Entonces me preguntaban, ¿quién soy? Y a mí me daba piedra, o sea, me enojaba. Y yo, no, pucha, yo con todo el boleo que tengo en la oficina Ajá. y estás aquí que preguntarme de quién soy. Pues, Lina Céspedes, pues, ¿qué más te tengo que decir? Y es que ese enojo, muchos años después de todos mis procesos, entendí que el enojo provenía de la impotencia de no saber quién era, ¿cierto? De no saber quién era. A partir de ahí, cuando elegí ser coach, muchos años después, no, muchos no, unos años después, dije, ok, es que yo siento que le falta un cliccito antes de entregar la información valiosa. Y es como si tú pretendieras plantar una semilla en una tierrita en la que no has abonado. Ahí no va a salir nada. La semilla puede ser la semilla más maravillosa de la planta más divina del mundo, pero si esa tierrita donde la vas a plantar no está abonada, pues se va a perder, se va a morir. Y siento que eso era lo que pasaba. Siento que el abono de estas planticas que somos los seres humanos es el autoconocimiento. O sea, yo no abro mi mente, mi corazón, mis oídos a nada que no sienta que me va a generar valor, ¿cierto? Y, y
solamente estaré abierto a aquello que se conecte con lo que soy, ¿cierto? Pero si yo no me conozco, no sé quién soy, entonces no sé con qué me conecto, entonces nada me interesa. O me interesa lo que me genere resultados y si voy a una capacitación en que la que me preguntan quién soy y mi resultado es que tengo que cumplir un indicador X o Y de ventas, pues me importa un pepino saber quién soy. Necesito salir a vender. Que me pasó finalizando el año pasado en una charla que me decían, es que tú estás aquí dándonos toda esta información y hay gente necesitándonos en el puesto de servicio. Pasa un montón. Y yo le decía, ven, y te voy a decir una cosa, en la vida pasan cosas que podemos controlar y cosas que no. Cuando yo trabajo en una empresa, estoy supeditado a hacer lo que la empresa me ponga a hacer, ¿cierto? Si tú estás acá en esta capacitación es porque tienes que estar, porque estás en una empresa que te está entregando la información. Ahora, es tu elección si usas lo que estás recibiendo aquí para algo que te sirva o no. Finalmente, no vas a estar sirviéndole a las personas que tú crees que necesitas estar sirviéndoles, ¿cierto? Entonces, si no estás ni aquí ni allá, pues sí, de verdad estás perdiendo el tiempo, ¿cierto? La elección de si hace algo con eso es tuya, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esta chica seguramente todavía está muy desconectada de ella, todavía está afuera. Necesitas estar sirviéndole a los de afuera para sentirse valiosa. Así que ella no ha hecho un proceso para adentro, no tiene un proceso de autoconocimiento. Solo aquellas personas que han hecho un proceso de autoconocimiento, que se han sensibilizado con ellas mismas, son las que tienen los ojos, oídos, corazón abierto a esta información o a cualquier información que les genere valor, que les nutra. Entonces, todo lo que yo hago en mi marca, en la Rara Consultoría, que trabajo acompañando organizaciones, a las personas de las organizaciones, todo es en el marco del autoconocimiento, todo. O sea, un ser humano no elige emprender un camino de transformación si no se conoce. ¿Transformar qué? No te entiendo. Yo tengo muchos conocidos que son, pero ¿transformar quién? Yo que tengo que Pues que lo que transformar. haces es que perder a tiempo, pues, y es respetable. Sí. Es respetable porque cada ser humano tiene su momento. Ahora tú y yo antes de empezar a grabar estábamos hablando del punto de quiebre. Tristemente, pero es una realidad, Sí. que es a partir del dolor que los seres humanos hacemos expansión de conciencia. Entonces es cuando se nos muere alguien valioso, o cuando nos separamos, o cuando nos despiden o perdemos un trabajo valioso, o cuando nos enfermamos de una enfermedad que de verdad nos transforma la vida, ¿cierto? O cuando pasan cosas trascendentales que nos incomodan, que esa palabra la usamos, Ujú. que nos incomodan en ese momento es que, ay, hijo de pucha, y es que sí tengo que hacer algo. Entonces ahí es donde esa tierrita todavía no está abonada, pero ya está por lo menos abierta a recibir abono, ¿cierto? Entonces en ese momento es que se les puede empezar a generar, a poner abonito. Entonces cuando yo llego a las organizaciones, yo siempre empiezo por procesos de autoconocimiento, porque las personas entonces empiezan a decir como, ay, ya entendí. Entonces ahí cuando hacen ese, ay, vení, sí, ve, soy un 3 de enneagrama o un 4 de enneagrama, o ve, mi esencia es esto, ve, o ve, mi dominancia cerebral es esta, ya entendí por qué me cae tan mal aquel. Ok, ¿y qué vas a hacer para eso? ¿Cierto? Ya entendí que tú no me caes bien porque yo soy hipersensible y tú eres extramental. Entonces no hablamos el mismo idioma. Eso es chino y, mejor dicho, no sé, inglés, francés, lo que sea. No se entienden. ¿Por qué? Porque tienen dominancias cerebrales distintas. No es porque uno sea mejor que el otro, por uno, no, es porque son diferentes. Vení, ¿y qué hacemos? Enséñame un poquito, yo me corro para acá, tú te corres para acá, usemos un traductor, un puente. ¿Qué hacemos? Pero el autoconocimiento fue el que me generó la conciencia de saber que no es el otro en contra mía, ni yo en contra del otro, sino que es el otro y yo. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo? ¿Qué ponemos en la mitad? Bueno, y ya que tocaste la palabra ahí de eneagramas, para las personas que de pronto no han hecho un eneagrama o no saben qué eneatipo son, ¿nos podrías explicar un poquito más? Ve, el eneagrama es un proceso de autoconocimiento em, que a mí me encanta porque
yo digo que une la espiritualidad y la psicología. Y la espiritualidad entendida desde un sentido de autoconocimiento, de mirar adentro, ¿cierto? No desde el sentido errado que tenemos en la calle, que es que lo espiritual es lo religioso, no, nada que ver. La espiritualidad es la conexión contigo, con quién eres tú, con lo que eres, ¿cierto? Y con lo que viniste a ser en el mundo, no a hacer, sino a ser, ¿cierto? Entonces, el eneagrama es una herramienta que te permite conocer esa esencia que eres, esa esencia que no cambia desde que naces hasta que te mueres, y esa personalidad, que todas las herramientas de autoconocimiento nos ayudan a conocer nuestra personalidad. Por eso se resuelven con un test. Ah, te voy a mandar el test de el DISC, te voy a mandar el test de los elementos, te voy a mandar el test, hay mil millones, pero el eneagrama no se resuelve con un test, que eso hay muchas personas que lo aplican así. Sí, ok, si quieres saber tu personalidad en función del eneagrama, lo haces con un test. Pero si quieres saber tu esencia en el eneagrama es diferente. Solamente lo puedes hacer en una conversación, revisando cada una, o en una lectura, revisando cada una de las esencias y conectándote con cuál es la que te identifica. Y la que te identifica siempre, desde que estás chiquito, adolescente, joven, adulto, siempre. La esencia no cambia. Y la esencia es la que te muestra tu luz o tu oscuridad, ¿cierto? ¿Cuál es el personaje? El que cambia. El personaje se configura. Entonces tú eres Vivi cuando estás acá en el contexto del podcast. Eres Vivi cuando está en tu contexto laboral. Eres Vivi cuando estás en tu contexto de mamá. Y todos esos son personajes que Vivi tiene, que los necesita para ajustarse al sistema en el que está, ¿cierto? Pero Vivi en esencia es la misma en todos esos contextos. Lo que nos pasa es que no conocemos la esencia. Entonces nos creemos los personajes, la personalidad, nos creemos el personaje que somos y nos olvidamos de nuestra esencia. Y cuando alejamos el personaje de la esencia es donde el alma empieza a hablar y habla a partir de las emociones son la comunicación y, si no le haces caso a las emociones, entonces se enferma el cuerpo porque las emociones son energía y la energía no se muere, la energía se transforma y se transforma en enfermedad en el cuerpo. Entonces, a mi caso, por ejemplo, no le hice caso, no hice caso, tan depresión. Fue una enfermedad mental. A otros les da cáncer, a otros les da diabetes, a los otros hay 500, pues todas las enfermedades, ¿cierto? Entonces el eneagrama es esa herramienta que te permite entender quién eres en esencia y cómo tu personalidad se pone en armonía con esa esencia. Si es que está completamente perdida la esencia de la personalidad o si están en función una de la otra, pero estás en oscuridad. ¿Cómo paso mi esencia para la luz? ¿Y qué herramientas utilizas así en los talleres que brindas? Mira, la primera parte del eneagrama siempre es una parte, lo que te decía, conversada, en la que yo les voy mostrando cada una de las esencias, la esencia uno, oscuridad, luz, la esencia 2, oscuridad, luz. La uno es el ordenador, entonces ese tiene unas características, ese es en oscuridad, el psicorrígido, el perfeccionista, el que juzga las cosas buenas y malas. En luz es el que ordena, el que optimiza, el que hace que las cosas, el que ve lo que está mal y lo organiza, ¿cierto? El 2 es el servidor. Entonces el servidor en oscuridad es el que hace y hace las cosas por todo el mundo, pero para comprar amor. En luz es el que sabe amar, es la esencia que sabe amar de manera desinteresada, es el que sabe y es sensible a las necesidades de los demás. O sea, tiene una sensibilidad a las necesidades de los demás que los otros no tienen. O el 3 que es el realizador, entonces el realizador en oscuridad, como está orientado al resultado, entonces ese pasa por encima del que sea y de lo que sea por lograr, porque él se identifica con sus logros. Él cree que es lo que tiene y lo que hace. En luz, él lo que hace es que es un realizador, entonces ve oportunidades en todas partes y es capaz. El 3 es el que hace que las cosas pasen. Y así todos. Todos tenemos nombre y características en oscuridad y luz, entonces el eneagrama, esa primera parte es hablar de todas las esencias para que tú me digas, para que tú me escuches y con esas características me digas en dónde te identificaste. Wow, porque es que ahí sí nos vamos súper adentro de cada persona. Total. Y, por ejemplo, para un líder, que dentro de las capacidades, las herramientas o los conocimientos que tiene un líder,
conocer el eneatipo de cada persona sería una herramienta muy valiosa para él si realmente la sabe utilizar de la forma correcta. Para el líder, para el papá, para la pareja, para todo. Cuando yo me conozco y te conozco, me puedo relacionar contigo em, de manera desinteresada, no me tomo las cosas personal, entiendo que tú tienes una oscuridad y si sé cuál es, entonces cuando reaccionas así, yo sé que no es conmigo que estás reaccionando, sino contigo. Es porque tu oscuridad, porque tu miedo, porque eso de lo que tú no te has hecho cargo salió. Te voy a dar un ejemplo. Entonces, si un líder conoce eso, entonces si yo sé que tengo en mi equipo un 4 que es sensible, ¿cierto? No todos los 4 son hipersensibles, como les contaba ahorita, pero sí somos muy sensibles porque la oscuridad y la luz. Que si yo tengo en mi equipo un 4 bien creador, bien creativo, y lo pongo a manejar el Excel y los números y los indicadores, o sea, me voy a morir 3 años y medio esperando que haga el trabajo con pasión. Probablemente lo haga bien porque el cerebro de cualquier ser humano es capaz de aprender cualquier cosa, cualquier habilidad, pero no lo va a hacer con pasión, nunca jamás, porque su habilidad y su esencia es una esencia creadora desde otro lugar, ¿cierto? Entonces, el 4 es artista. Tú a un 4 lo vas a ver brillar diseñando, lo vas a ver brillar actuando, lo vas a ver brillar cantando, lo vas a ver brillar en cosas artísticas, en sí, en el arte, que el arte requiere mucha sensibilidad, por eso los 4 son muy artistas. Pero si además sabes que tienes un 8 o que tú, los líderes, son muy 8, el 8 es el bravo, el que habla duro, el que grita, el que le pega a la mesa. Y el 8 en oscuridad absoluta pasa al acto y casca a la gente. No sé si en las organizaciones haya pasado, no he escuchado, pero una persona esencia 8 es una persona muy brava que habla duro. Entonces, si la gente no sabe que su líder es un 8, cada que grita, me gritó. Cada que le pega a la mesa, ay, me agredió. ¿Cierto? Ese líder se tiene que hacer cargo porque esa no es la forma, así sea un 8. Pero la gente debe saber, pues la gente sabría que no, es que el man es bravo, el man es así. No para aceptar que los maltrate, pero sí para entender que no es Que solo no es con ellos, contra que es mí. que es así, exacto. Y el que es 8, el autoconocimiento para el líder sirve, es porque la gente me tiene miedo, porque la gente me... Parce, porque sos un 8 y no estás gestionando tu energía. Tenés que ir a hacer ejercicio, tenés que correr, tenés que brincar, tenés que ir al gimnasio, tenés que hacer algo, tenés que hacerlo. Tu energía física es muy alta, por eso vivís, por eso tenés el tono de voz más alto, por eso tenés más energía que los otros, por eso sos capaz de dar a la mesa, por eso tu cuerpo reacciona así cuando estás enojado. Tenés que gestionarlo. Entonces, mira que es una herramienta para vos, pero es una herramienta para tus relaciones. Si yo sé que mi marido es un 8, ¿cierto? Digo, no venís a la casa si no has ido al gimnasio primero, no te abro la puerta. Pero entonces lo amo y lo adoro, pero si no ha ido al gimnasio, parce, gestione la energía. Aquí no va a venir a No se pelear y a gritar. aparezca por acá. Aquí no va a venir a pelear y a gritar. O si tienes una pareja como la mía, mi esposo es un 6, cuando el 6 está en oscuridad, es apático, no habla. Entonces tú le hablas y él no te contesta. Pero no es porque sea grosero, sino porque en su estrés o en su estado de oscuridad es apático, ¿cierto? Entonces, ay, tan grosero, ay, tan fastidioso. Ay, veo, ¿por qué no me contestas? Bla, bla". No, vení, amor, ¿estás bien? ¿Por qué, mi amor? Porque te siento bajito, te siento raro, ¿te puedo servir en algo? No, entonces le dejo quietecito, porque a mí me molesta que no me conteste. Entonces mejor no le hablo, ¿para qué? Si yo sé que está así, ¿cierto? Y él sabe que cuando yo le digo: "No, mi amor, amanecí con malparidez cósmica". Ay, mi cuatrico amaneció en la oscuridad, mi Mi cuatrico. cuatrico. Ay. Así. Y mira, entonces mira que esto, mejor dicho, el autoconocimiento no es una herramienta solo para uno. ¿Y sabes qué? Nacho, mi esposo, ni siquiera sabe hacer eneagrama, ni nunca le he hecho un eneagrama. Yo sé que es un 6 pues, porque tengo conocimiento, ¿cierto? Y entonces yo sé él cómo reacciona. No es necesario que el otro vaya y haga anagrama con líneas céspedes en la rara, no. Si yo lo hice para mí y yo identifiqué esas características de mi pareja o de mi líder o de mi compañero o de mi hijo, pues ya eso me sirve.
Imagínate que el otro día tuve una sesión hermosa con una mamá que tenía muchos líos con sus hijitos y había uno de sus hijos que se vestía todo de verde con las medias rojas. Y entonces cada que el niño iba para el colegio ya le armaba un show. Pero mira, ¿qué es esa pinta? ¿Qué es eso tan horrible? Que no sé qué", porque ella bien cinco así, que no le gustaba nada de eso, que le parecía horrible. Cuando vino de anagrama me dijo, ah, es que él es un 4. Ah. Y para un 4 sentirse y verse diferente es su necesidad mayor, ¿cierto? Por eso yo hago podcast de blue jean roto y zapatos. Un 4 y mi marca se llama La Rara, porque un 4 necesita mostrarse diferente en algún punto. El niño de ella, que es un niño, lo hace a partir de su atuendo. Entonces, un día se le ensució el pantalón verde, no había otro pantalón verde y el niño entró en crisis. Ella casi le dio infarto. Cuando hicimos la sesión, ella se dio cuenta, ya entendí. Y yo es que no, para él no es un simple jean, para él es su identidad. O sea, estaba en juego su identidad para irse al colegio. Y entonces yo dejo de juzgar al otro. Cuando sé eso, yo dejo de juzgar y me dijo, Lina, no te imaginas lo que ha mejorado la relación con mi hijo. Porque, porque ya sabe que no es que el niño sea pataletudo, que no es que el niño sea caprichoso, que se quiere vestir como le da la gana, sino que es algo que tiene que ver con lo que él es. ¿Ves? Guau, Ujú. estoy aquí. Y esto entonces vuelvo al mismo. Yo no hablo solo de coaching organizacional. Yo hablo de autoconocimiento y esta herramienta te sirve a todo nivel. Si lo implementas en la organización, le va a servir a tu colaborador, como papá, como pareja, como ser humano, como todo, ¿cierto? O sea, estás apoyando el sistema completo, no solo la organización, ¿cierto? Entonces es ocuparse del ser humano y con una metodología que trabajo con la rara en las organizaciones, lo que estoy trabajando es volver la inteligencia emocional una competencia dura y esa parte del autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, venga, entienda que si esa persona se conoce, si sabe gestionar sus emociones, toma mejores decisiones porque confía en sí mismo y llega a mejores resultados en menor tiempo. O sea, vas a tener mejores resultados en menor tiempo con las mismas personas. Yo te lo hago, yo te lo ayudo a hacer en tu organización. Y todo es basado en esta información. Lina, ¿tú cómo pasaste del hacer al ser? ¿Qué te llevó ahí? Mi punto de quiebre, del que estamos hablando ahorita. Ujú. Todos los seres humanos necesitamos de alguna manera un punto de quiebre. Digamos que no es general, no somos todos, hay gente que tiene la fortuna de empezar a hacer un proceso de transformación sin un punto de quiebre tan trascendental como lo que viven otras personas, pero normalmente hay algo que nos detona eso. A mí fue que a mis 30, no por los 30, sino en ese momento de mi vida, entré en un proceso de depresión. Era un momento de mi vida en el que yo ya había chuleado todo lo que nos dicen para lo que hay que ¿Qué hacer en la vida? crecer. Entonces yo ya era profesional, ya me había especializado, ya trabajaba en una buena empresa, ya había ascendido, ya ganaba bien, ya me había casado, ya tenía casa, carro, perro, cierto, a mí no me faltaban sino los hijos y eso porque a mi ex esposo no le gustaba, pues no, sí, no le gustaban o no quería en ese momento, me decía, estamos muy jóvenes, todavía no. Él me dijo, a los 30 tenemos hijos y yo le dije, ok, a los 30 pero a los 30 pasó que empecé un proceso de depresión que ya fue tan fuerte que ya empezó a afectarme. O sea, yo había tenido muchos episodios de depresión durante toda mi vida, pero nunca los había visto porque no los conocía. Simplemente era, ay, mi amorcito, ay, qué pesar de mi niña, mi mamá, pues, como, ay, cierto, como, ay, ¿qué pasó? Ay, ya está llorando, ay, ¿qué le pasó? Cierto, pero en mi época, pues yo soy una mujer de 45 años, en esa época, pues, no había terapia, no había coaching, o si había, eran muy, muy poco usado. Pero mi ex marido es psicólogo, entonces, pues claro, viviendo con un psicólogo, él claramente empezó a darse cuenta de mis síntomas de depresión y entonces consulté, efectivamente me diagnostican inicialmente era trastorno depresivo leve, pero empieza a avanzar y avanzar y avanzar
hasta que llegó a un diagnóstico de trastorno depresivo mayor con síndrome de ansiedad o algo así, no me acuerdo cómo era el diagnóstico, pero era con ansiedad, pues también. Muy medicada, muy medicada, y cero responsable de mí misma, ¿cierto? Yo hacía terapia, pero no era una terapia en la que me llevaban a reflexionar acerca de de qué mí, era lo que de sentías quién, tú, de qué te exacto, de querías qué pasa conmigo, de mi historia, de mis traumas, no, estás enferma, tu glándula no secreta serotonina, no eres tú, cuando tienes ganas de morirte no eres tú, es tu cerebro enfermo, entonces seguían poniendo la responsabilidad en otra cosa, no en mí, ¿cierto? Entonces, yo siempre, hasta mis 30 años, viví la vida que otros querían que yo viviera. Es decir, yo creí que hacer lo que los otros querían era lo correcto. era lo que había que hacer. Es que a partir de mi historia, eso fue lo que pasó con mi personaje. Mi personaje se creó en función de, parce, para que la quieran, tiene que hacer lo que el otro quiere. Entonces, hágale, y yo arranqué a estudiar lo que mi papá quería, a hacer lo que mi esposo quería, mi jefe quería, entonces, ta, ta, ta. Entonces, 3 años después de ese proceso muy fuerte, 3 años muerta en vida, digo, tomando mucha medicación, un ente, hubo un punto ya final que fue como mi noche oscura del alma, y esa noche oscura del alma fue el día que mi psiquiatra, que era el que yo creía que me iba a sacar, porque yo estaba afuera, yo era la que mi esposo quería, la que mis papás querían, la que mi equipo quería, yo era todo afuera. Entonces yo iba a ser sana si mi psiquiatra me sanaba con sus pastillas, ¿cierto? Cuando mi psiquiatra dice, yo con Lina no tengo nada que hacer, ya hice todo y no reacciona, ahí ya fue mi noche oscura del alma. Te Entonces, diste cuenta que la solución no era afuera, sino adentro. ¿cierto? Fue ese momento en el que, venga, está en el hoyo, o arranca para arriba y busca usted la forma de salir, o se queda en el hoyo. Y pues bueno, empecé a buscar, y todo lo que me empezó a llegar en ese momento cuando me abrí fue autoconocimiento. Todas las herramientas, la vida es perfecta, el universo es perfecto, y me empieza a llegar información, y como ya estaba en este punto de apertura, ¿cierto? Todo me empieza a resonar y empiezo a conectarme conmigo y a darme cuenta que, bueno, porque yo cuando empecé mi proceso de depresión, entonces era depresión más culpa porque mi vida era perfecta, entre comillas, ¿cierto? Y a mí se me sentaban en mi escritorio mis compañeros de la oficina y me decían, Lina, pero vos, ¿por qué estás deprimida si tu vida es perfecta? Y yo llegaba y miraba mi vida y yo decía, ay, sí, mi vida es perfecta. Pues yo tenía la super casa, el super carro, el super esposo, el super salario, en la super empresa, ¿cierto? Y yo, pero yo, ¿por qué estoy deprimida si mi vida es perfecta? Y entonces era depresión, ansiedad y culpa. Pues imagínate, qué boleo. ¿Qué más? ¿Qué? Y empecé a darme cuenta que no era mi vida, yo estaba viviendo la vida que otros me dijeron que había que vivir, y que lo que le faltaba a esa vida era yo. Nada, Nada más que eso. nada. Y hay una frase que te puedo complementar y es darte cuenta y hacerte cargo. Ahí Exactamente. fue cuando, porque Ujú. ya te venías dando cuenta en que me tengo que medicar, ya me diagnosticaron de tal y tal y tal, ya sabías, ya te habías dado cuenta, pero no te habías hecho cargo. Hasta el momento en que te hiciste cargo, desde ahí empezó Lina la rara. Y ahí fue el proceso para adentro. El proceso para adentro. ¿Para dónde es? Para adentro. Solo para adentro. Le tenemos demasiado miedo. Es tener una casa abandonada 33 años y entrar. Eso es muy duro, encontrarse cosas. Pero siempre al otro lado de ese camino hay resultados maravillosos. Pues siempre. O sea, yo les digo a mis coaches, hágale que no se arrepiente. Y sí duele, y sí es difícil, y sí da miedo, pero cuando tú trabajas en conectarte contigo, la garantía de éxito es total. Pero hay que trabajar en eso, ¿cierto? Porque entonces las personas van a terapia, las personas hacen procesos, las personas van a todos los retiros que las invitan, van a todo y no pasa nada con mi vida. No, es que no es allá, es que
Es que esa es la herramienta, ¿cierto? Es que ese es el mensaje, pero el que tiene que hacer algo con esos sos vos. Si vos no haces nada, no pasa nada. Pues si puedes pasar por todos los psicólogos del mundo, los coaches del mundo, los terapeutas, brujos, chamanes, chuparongos, ayahuasca, lo que se te ocurra, pero si vos no haces nada con eso, no pasa nada, ¿cierto? Y si no sos capaz de hacer nada, eso ya es algo que hay que trabajar. ¿Por qué no hago nada con todo lo que ya sé? Ahí hay un punto a trabajar, ¿cierto? Entonces es la responsabilidad personal. Total. Y es que además tenemos miedo a pasar de esa incomodidad, de sentir ese dolor que sentimos que es malo, pero en resultado termina siendo un dolor positivo porque te mostró otras caras que tú no habías visto de tu vida. Entonces es un proceso bien retador, Viví, o porque te obliga a tomar decisiones y en la historia claro. que me contaste de ti también lo has vivido y es que tengo que tomar decisiones. Es que, mira, yo en algún momento dije, yo dejé de tomar pastillas, pero empecé a tomar decisiones. Pues es que si no, no. Entonces vení, estoy en el lugar equivocado. Y ojo, no porque Bancolombia no sea un lugar maravilloso, porque el trabajo que tenía, el equipo no fuera bueno, es porque Lina estaba en el lugar equivocado, ¿cierto? Porque entonces tendemos a culpar, ah, no, es que esa empresa es lo peor, ah, no, es que ese jefe es lo peor, ah, no, es que ese equipo es lo peor, no, 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 ah, es que mi pareja es lo peor, no. Venga, usted está en el lugar equivocado. Ay, pero es que yo a mí me da miedo separarme. Ah, entonces, ¿qué vas a hacer para trabajar en tu relación para que la relación cambie? Pero como está, no es. Ay, no, es que si le digo algo, eso se me vuelve. Entonces, preferimos el dolorcito del chuzocito de todos los días porque tengo enterrado algo en la piel que me chuza y me chuza y me chuza. Prefiero el chuzón diario a quitármelo y que me duela mucho, pero ya no me volverá a doler porque va a sanar. Eso lo preferimos. Entonces, eso es lo que nos pasa, que en estos procesos normalmente pasar al otro lado es tomar decisiones trascendentes, o dejar el trabajo, o separarte de tu pareja, o estudiar, empezar a estudiar algo, o dejar de estudiar algo. O sea, normalmente estos procesos de transformación, a ver, el gusano cuando quiere volverse mariposa, se tiene que transformar, o sea, se tiene que volver oruga. Métese a esa oruga a que le duela porque se va a moler para que le salgan alas. Pero si no se muele, no le salen alas. O sea, en forma de gusano, esas alas no van a aparecer. Entonces eso es lo que nos da miedo. Y es normal, está bien. Vuelvo y te digo, las alas se abren cuando cuando nos ha dolido lo suficiente. Una mariposa vuela si ella misma abre la crisálida. Si no la abre ella misma, sino que tú se la abres, esa mariposa no vuela. Porque las alas no soportaron el dolor que necesitaban para poder tener la fuerza de volar. ¿Tú sabías eso? El proceso de la mariposa parece un cliché, pero es maravilloso. Es Es maravilloso. Y es, si tú le abres la crisálida, ella no va a volar. ¿Cierto? Ella la tiene que abrir, ¿le duele? Sí, mucho. Pero si no le duele, las alas no se van a fortalecer y no va a poder volar. Que casi duele, separarse duele, pero estás bien ahí, ¿no? Ese trabajo, sí, duele, no ganas de los millones de Colombia, duele, pero este no es mi lugar. Me voy, ¿cierto? Es tú que priorizas. Ahora, te priorizas cuando te amas y te amas cuando te conoces, porque si tú no amas a alguien que no conoces. total. Entonces, por eso amamos más a nuestra pareja, amamos más a nuestros hijos, amamos más a nuestro trabajo, Que a porque nosotros mismos. a ellos sí los conocemos. Y creemos que es amor, y claramente no es amor. Estás llenando mi vacío, ven y quédate aquí, no te me vas, que se me abrió un hueco muy grande. Bueno, Lina, para ir cerrando de este maravilloso episodio que me encantó, me enseñaste un montón, lo voy a volver a escuchar hasta el final y anotar todo. Ajá. Quiero que nos cuentes para ti qué es trabajar desde adentro. Sabes que primero el regalo más grande que un ser humano se puede dar. Em, Segundo, es un tema de absoluta responsabilidad y, y absoluta libertad.
¿sabes qué? Cuando yo trabajo desde adentro, cuando yo hago las cosas desde adentro, yo dejo de depender de lo que va a pasar afuera, de que el otro me conteste, de que el otro me diga, de que si pase eso que yo quiero que pase. Cuando uno está conectadito con uno adentro, em, el, lo, todo lo exterior es la consecuencia de eso. Entonces, y lo que está dentro es lo que tú sí controlas. Entonces es un tema de total control, pero total libertad además. Cuando yo creo que controlo a mi pareja para que no me monten los cachos, estoy perdida. Cuando yo sé que controlo mi amor propio, mi autovaloración, no tengo que controlarlo a él. Por el contrario, lo enamoro más porque soy una mujer segura, hermosa, feliz y no tengo que estar persiguiéndolo. Entonces, mira, de adentro, desde adentro. Y yo que controlo mi amor propio, lo que pienso de mí, lo que siento por mí, lo que hago por mí. Eso sí lo controlo, no a él. Eso es, el control afuera es una mentira que nos hemos dicho y nos la hemos creído y nos pone a sufrir en unas cantidades. Entonces, trabajar adentro nos da total control y libertad de lo que somos y de los resultados de nuestra vida. Lina, gracias por este No, espacio. sí, Gracias a ti por tu consultoría, La Rara. Vamos a dejar aquí las redes sociales y nada, pues quiero invitarlos a que realmente la incomodidad nos lleva a caminos absolutamente sorprendentes, así que a caminar ese laberinto que tenemos y vamos a ir más hacia adentro. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Adentro Podcast. Gracias, gracias Lina. gracias, muñeca.